Mis hermanas, el Señor les bendiga grandemente. Esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a enfocarnos en Santiago capítulo 1, versículo 19, que dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Primero que nada, debemos preguntarnos qué tan bien manejamos nuestras relaciones en el día a día. ¿Escuchamos antes de hablar o reaccionar? Santiago escribe a los cristianos que estaban enfrentando pruebas y dificultades. Su consejo aquí es clave para mantener relaciones saludables con Dios y los demás. Este versículo nos habla de la necesidad de ser pacientes y prudentes en nuestras palabras y en nuestras acciones. Vamos a ir desglosando poco a poco este versículo. Cuando se nos dice prontos para oír, ¿qué significa esto? ¿Qué entendemos por esto? Tener una disposición para escuchar antes de actuar o responder. Esto implica humildad y paciencia. Tenemos un ejemplo bíblico cuando Jesús siempre escuchaba antes de hablar, como en el caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Santiago dice, todo hombre. Él usa esta palabra como sinónimo de toda persona y todas las personas debemos someternos ante la palabra de Dios, pero sobre todo los creyentes, porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, que es el Evangelio. La forma correcta de recibir la palabra es con un corazón enseñable. ¿Y esto a qué se refiere? A tener una actitud abierta y receptiva al aprendizaje. Implica estar dispuesto a escuchar, reflexionar y aceptar nuevas ideas o críticas, mostrando humildad y deseo de crecimiento. Entonces, hermanas, debemos ser más oidoras de la palabra que habladoras. Jamás podremos enseñar la palabra si no la aprendemos. Debemos cultivar un corazón humilde y reconocer que siempre seremos discípulas, llamadas a estudiar y aprender de la palabra y tomarnos el tiempo de entenderla bien y que ésta penetre en nuestras vidas. Hay muchas personas en las iglesias expertas en hablarles a los demás, pero no son expertas en hablarse a sí mismas. Es muy fácil hablarle a los demás de lo que deben de hacer, pero Santiago nos exhorta que antes de hablar a los demás debemos tener un oído bien dispuesto para aprender. Es imposible vivir una vida cristiana de una manera correcta a menos que aprendamos correctamente la palabra de Dios. Y tardos para hablar. ¿A qué se refiere? Bueno, a controlar la lengua para evitar palabras impulsivas o dañinas. El libro de los Proverbios, en el capítulo 10, versículo 19, nos dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Antes de hablar, debemos cuestionarnos lo siguiente. ¿Es necesario
hablar de esto? ¿Es edificante? ¿Es con amor? Debemos ser muy sabias con el uso de las palabras y tener mucho cuidado, porque por ellas podemos ser condenadas. Veamos lo serio que es esto. El mismo Jesús nos dice en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuán prudentes debemos ser con el uso de las palabras, mis hermanas, y cómo debemos recibir esa palabra. Bueno, con un corazón dócil y manso, como nos indica el versículo 19 de Santiago. Tardo para irarse. Aquí se refiere a controlar nuestras emociones, especialmente la ira, para evitar decisiones impulsivas y destructivas. Por ejemplo, cuando Moisés golpea la roca, muestra cómo la ira puede llevarnos a desobedecer a Dios. Esto lo podemos, esta cita bíblica podemos buscarla posteriormente, que la tenemos en Números capítulo 20, desde el versículo 7 hasta el 12. El controlar las emociones, especialmente la ira, se relaciona con el desarrollo de la paz interior, la compasión y la conexión con Dios, que esto nos puede llevar hacia un crecimiento espiritual y la armonía con uno mismo y con los demás. Cuando estamos airados, es casi imposible escuchar. En muchas ocasiones, la ira es la que nos lleva a hablar de manera precipitada. Cuando nos dejamos llevar por la ira, perdemos nuestra capacidad de razonar con claridad y podemos llegar a decir o hacer cosas de las que luego nos vamos a arrepentir. Debemos aprender a controlar nuestra ira y a responder de forma calmada y pacífica ante los conflictos. Una buena práctica es orar antes de responder en los momentos de tensión. En conclusión, Santiago nos brinda un consejo muy sabio y útil en nuestra vida diaria. Nos recuerda la importancia de ser pacientes y prudentes con nuestras palabras y acciones. Nos enseña a valorar las relaciones interpersonales. Si aplicamos estos consejos en nuestra vida diaria, podremos ser de gran bendición para otras personas también. En un mundo tan agitado, donde las palabras van y vienen sin control y las emociones a menudo nos superan, el mensaje de este versículo es como una luz de esperanza. Nos llama a pausar, a abrir nuestros oídos y corazones, a ser pacientes y reflexivas. Al practicar esta sabiduría, no solo evitamos los conflictos, sino que fomentamos un espacio de amor y respeto, donde nuestras acciones florecen. Recordemos que cada palabra tiene el poder de construir o destruir. Elijamos ser arquitectas de la paz
y demos un verdadero testimonio como siervas de Cristo. Recordemos, todo lo que hablamos cuando estamos enojadas no agrada a Dios. Todo lo que pensamos cuando estamos enojadas no agrada a Dios. Todo lo que hacemos cuando estamos enojadas no agrada a Dios. Mis hermanas, que tengan un feliz y bendecido día.